Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Pues les doy nuevamente la bienvenida a este nuevo tema, a esta nueva sesión que pues nos encontramos y que les vamos a poder dar el día de hoy en conjunto con la educación continua que estamos brindando el día de hoy en cuestión de cursos, en cuestión de diplomados y demás. Pues enhorabuena a todos por la cuestión de estar realizando ese mérito correspondiente en la educación continua y sobre todo aquí en el área de enfermería que como sabemos pues todo es cíclico, todo es continuo y pues bueno, vamos a comenzar. Muy bien, me presento con ustedes nuevamente, soy el licenciado en enfermería Elliot Cruz Jiménez. Les platico un poquito acerca de mí para las personas que se acaban de unir, para las personas que son nuevas todavía en este ambiente, en este nuevo grupo que estamos creando. Pues actualmente me encuentro como personal operativo del ISSSTE, del área de USIN. Ya cuento con un posttécnico en pediatría y soy maestrante en ciencias de la educación, ¿ok? Muy bien, pues miren, el tema de hoy es el tema principal, estamos hablando de química de los medicamentos. Anteriormente en la sesión, si pudieron visualizarla, les platiqué acerca de lo que es la regla de tres y un poco de de la cuestión de medicamentos, ¿ok? Muy bien. Hoy nos vamos a basar ahora en el uso de electrolitos concentrados. Muy bien. Es un tema muy extenso. Realmente traté de sintetizar lo más que se pudo. Desafortunadamente por los tiempos, por la carga de trabajo, por muchas situaciones, pues no podemos como tal extendernos demasiado porque hablar de electrolitos séricos sería un área muy grande de la cual pues nos faltaría tiempo, pero les voy a dar lo principal y sobre todo situaciones en las cuales nos competen a nosotros como personal de enfermería conocer. Muy bien, bueno, como todo tema, debemos de conocer antes la cuestión del marco jurídico. Muy bien, nosotros como área de enfermería ya contamos con algo que se llama enfermería basada en evidencia, ¿ok? Como bien sabemos, existe lo que es la medicina basada en evidencia científica, pero gracias a los avances tecnológicos y metódicos que tenemos también en esta área, ya también nos competen muchas situaciones de los cuales ya podemos gozar de muchos beneficios académicos, técnicos, científicos y académicos. ¿Como cuáles? Ya tenemos o ya contamos con guías de práctica clínica de las cuales nos habla acerca o meramente de intervenciones de enfermería, ¿ok? Tenemos lo que son las taxonomías Nandan y NOC, tenemos lo que son las normas oficiales y otros documentos, inclusive guías de práctica clínica no nacionales, sino también internacionales, de los cuales son las NICE. Muy bien, perfecto. Entonces, les voy a leer textualmente lo que les coloqué y ahorita les voy explicando. Muy bien. Marco jurídico. La seguridad en el manejo de medicamentos de alto riesgo tiene como objetivo alcanzar la máxima calidad asistencial, pero también con la máxima seguridad. No puede existir calidad si no existe seguridad. Por tanto, el término seguridad implica no solo la ausencia de errores, y por supuesto la ausencia de negligencia, sino una actitud positiva previsora, o sea, proactiva, en la reducción de efectos adversos acorde a los conocimientos del momento. Muy bien, efectivamente, ¿esto de dónde se obtuvo? Muy bien, de la guía de práctica clínica de intervenciones de enfermería para la seguridad en la administración de medicamentos de alto riesgo. Esto con la finalidad se cita para que ustedes lo consulten de manera virtual y de manera ya particular para que ustedes verifiquen la autenticidad de la información. Muy bien. Ok. Si bien es cierto, no puede haber calidad si no existe seguridad. Yo no puedo realizar un procedimiento simplemente por mero conocimiento empírico sin antes cuestionarme
la, la bioseguridad tanto de mi paciente como del mismo personal que lo está aplicando. Muy bien. En este caso, hablando de medicamentos de alto riesgo, muy bien. Me compete a mí como profesional la competencia adecuada que yo debo de contar en ese momento para poder aplicar algún medicamento o algún tratamiento que implique bioseguridad. Número 2. Yo debo de conocer meramente con esta competencia todo lo que me puede generar en un aspecto positivo o negativo en cuanto al tratamiento de mi paciente. ¿A qué me refiero con esto? Yo debo de saber tanto efectos terapéuticos o efectos benéficos en mi paciente del tratamiento que yo le esté colocando a mi paciente en ese momento, como los posibles daños que yo también pueda generar con ese tratamiento. Porque recordemos que todos los medicamentos y todos los procedimientos que nosotros realicemos pueden generar efectos adversos. Unos pueden ser no muy comunes, no tan comunes o pueden ser muy comunes. ¿Ok? Muy bien. Eh, en el marco jurídico también contamos, aparte de lo que es la guía de práctica clínica que les mencioné anteriormente, contamos con una norma oficial mexicana que es la 072 del 2012, que nos habla acerca del etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. Muy bien, objetivo. ¿Qué tiene por objetivo esta norma? Establecer los requisitos que deberá contener el etiquetado de los medicamentos y remedios herbolarios que se comercializan o suministran en el territorio nacional, sus instructivos y el etiquetado de muestras médicas de los mismos. Muy bien. Igual, si pueden corroborar la veracidad de la información consultando la norma oficial mexicana por vía virtual. Muy bien. Eh, mm, pues miren, no nos habla, básicamente nos habla toda la norma en general de lo que es la fórmula o los principios activos de los medicamentos. Recordemos que en la sesión pasada hablábamos la diferencia de un medicamento y la diferencia de un fármaco. Medicamento pues es meramente la cuestión publicitaria y fármaco es el principio activo. En este caso la norma nos habla eso, que todos los medicamentos deben de contar con una fórmula, un excipiente, un principio activo, una presentación, debe de decir el gramaje o del gramaje de ese principio activo, debe de estar etiquetado, debe de tener un precio máximo al público, en fin, entre otras, ¿ok? Ustedes, como les menciono, lo pueden consultar para verlo detenidamente, ver esos puntos de cómo debe de estar contemplado este tipo de medicamentos. Y como lo menciona y hace alusión en la norma en su objetivo, es meramente aquí en el territorio mexicano, ¿ok? Si nosotros nos ponemos a investigar cómo se encuentra contemplada esta situación medicamentosa en otros países, regularmente no le ponen tanto empeño. Bueno, no empeño, no gastan tanto dinero, tanto recurso económico en cuestiones publicitarias. En lo que es el sector hospitalario, bien sabemos, por citar un ejemplo, en Estados Unidos no existe la cuestión pública, ¿ok? Todo es meramente privado. Entonces, estas instituciones privadas cuentan de igual forma con sus laboratorios quienes proveen toda la cuestión farmacológica a sus pacientes y a las instituciones. Entonces, aquí como tal no gasta algún tipo de recurso económico que les pueda generar algún tipo de costo extra, ¿no? Entonces, hablamos que estos medicamentos cuentan, sí, con un principio activo y con un gramaje y con una presentación, nada más. Como tal, un precio al público no, porque no aplica nada más al territorio mexicano, ¿ok? También nos habla acerca de los números de lotes, cómo deben estar contemplados, cuáles son las existencias en ese momento, cuántos,
cuántos medicamentos se hicieron de esa misma presentación, cuántos se están distribuyendo. La cuestión de precio máximo al público, bueno, sabemos que es el precio que dispone meramente la empresa, quien está fabricando el fármaco y los medicamentos, y que obviamente esto no debe de superar lo que es el precio máximo al público. Un ejemplo, el medicamento dice 200 pesos, precio máximo al público, en quien provea o distribuya de manera con fines económicos estos medicamentos, no tiene por qué darlo en un precio de 200 o 201 pesos, porque dice que 200 es lo máximo que lo pueden vender. Entonces estamos hablando que 201 no puede ser vendido o distribuido de manera legal, ¿ok? Esto sí debemos de tener mucho cuidado porque por experiencia propia sí he detectado algunas farmacias que distribuyen medicamentos y que inclusive pueden dar un precio mayor a lo que está estipulado. Nosotros podemos hacer nuestra denuncia pertinente con la COFEPRIS, que son lo que regula las cuestiones sanitarias en este ámbito. Entonces, pues para poner algún tipo de queja o si procede algún tipo de demanda. Muy bien. En esta misma norma también nos incluye en un apartado lo que son los electrolitos concentrados. Muy bien. Número uno, nos dice el color que debe de llevar el electrolito para que yo lo pueda identificar. Número dos, nos viene el porcentaje o en cuánto viene ese principio activo, más aparte nos viene el diluyente. Muy bien. O el excipiente. Ok. Aquí les puse tal cual viene la norma oficial 072. Cómo vienen los colores, los electrolitos concentrados. Muy bien. Sabemos, y todos los que están viendo en este momento ya son profesionales. Entonces sabemos que depende del color va a ser el electrolito concentrado que yo tenga o que disponga en ese momento. Muy bien. Como recordatorio, no debemos de mezclar colores o no debemos de mezclar alguna alerta visual como para decir que ese medicamento es ese. No, ya más adelante les voy a explicar qué tipo de alertas visuales son permitidas e inclusive están estipuladas. Muy bien. Ok, tenemos que para el bicarbonato de sodio que están un 7.5% y que son ampolletas de 10 mililitros, debe de estar señalado o semaforizado en color azul, ¿ok? Bicarbonato de sodio lo encontramos tanto en frascos de 50 mililitros como en ampolletas de 10 mililitros, muy bien. Y la concentración va a ser al 7.5% o 7.5 gramos, ¿ok? Muy bien. O 0.75 gramos. Para el sulfato de magnesio tenemos el, la presentación al 10% o de 1 gramo y que esta viene en una ampolleta de 10 mililitros y debe de tener una semaforización de color verde. Siempre el color verde es para sulfato de magnesio. Muy bien. Para el color amarillo se le adjudica a lo que es el gluconato de calcio que viene al 10% de 1 gramo y que viene en ampolletas o en ámpulas de 10 mililitros. Muy bien. Para el color rojo se le adjudica al cloruro de potasio que está al 14.9% y que viene en ámpulas de 10 mililitros. Para el fosfato de potasio se le coloca el indicador o el color naranja que viene al 15% y que son ámpulas de 10 mililitros. Y por último tenemos el concentrado de sodio o el cloruro de sodio, el 17.7%, que viene en ámpulas también de 10 mililitros y este va a estar semaforizado de color blanco. ¿A qué me refiero con semaforizado? Literalmente en la etiqueta viene el nombre, el principio activo, el porcentaje, el excipiente y el nombre, ¿ok? Y este nombre va a estar literalmente con una etiqueta del color que ya les mencioné y que aquí viene en este apartado de la norma oficial 072.
Muy bien, entonces continuamos. Dentro de este marco jurídico, ya mencionamos guías, ya mencionamos normas. Ahora nos vamos con lo que son las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Nosotros a nivel nacional contamos con un documento en el cual nos viene de manera detallada las acciones esenciales de la 1 a la número 8, ¿ok? Ahorita, en este momento, nos vamos a basar únicamente en la acción esencial número 3, que nos habla acerca de la seguridad en los procesos de medicación. Muy bien. ¿Y cuál es su objetivo de esta acción esencial número 3? Que fortalecer las acciones relacionadas con la selección y adquisición, almacenamiento, prescripción, transcripción, dispensación, preparación y administración de medicamentos para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes derivados del proceso de medicación en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud. Muy bien. El objetivo, todos comparten, hasta el momento todos comparten el mismo objetivo, que principalmente y lo que más resalta es prevenir daños, o prevenir, perdón, errores que puedan dañar a los pacientes. Ese es mi objetivo número uno, pese a que contemos o a que haya otros, para mí es el fundamental y el que más resalta en esto. Evitar un daño a mi paciente, ¿ok? Y estos daños, como podemos recordar, pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. En el apartado 3A nos menciona la misma situación que les mencioné anteriormente con la norma 072 acerca de la adquisición de electrolitos concentrados y cómo deben de estar etiquetados según la norma 072. Muy bien, eso es para recitarlo de manera visual, que tanto lo tenemos en la norma 072 como aquí en las acciones esenciales, nos lo vuelven a recalcar. Muy bien. Ya nuevamente, color azul, bicarbonato de sodio, sulfato de magnesio verde, gluconato de calcio amarillo, cloro de potasio rojo, fosfato de potasio naranja y cloro de sodio al 17.7% o concentrado de sodio en color blanco. Muy bien, creo que aquí pues no tenemos ningún problema, ninguna situación. En la acción esencial 3D, que está, igual recalco, está incluido dentro de la acción esencial número 3, viene un apartado muy interesante y de los cuales muchos desconocen y por desconocimiento a veces realizamos actividades que pudieran ser de mejora, pero que no tenemos un impacto positivo en lo que es en la atención del paciente. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero? Muy bien, nosotros para poder colocar alertas visuales tiene un modo o tiene una característica muy peculiar. A veces, cuando nosotros vemos una alerta visual de color rojo, automáticamente el hecho de ver color rojo nos indica alerta, nos indica peligro, nos indica precaución, ¿ok? Pero en este ámbito hospitalario, si yo coloco una alerta visual de color rojo, pues pudiera significar dos cosas, ¿no? Número uno, que hay un peligro. O número dos, que estoy hablando de un medicamento de alto riesgo, ¿ok? O número tres, que simplemente eso no se puede utilizar, o no se puede pasar, o no se puede ingerir. Pudiera significar muchas cosas en este ámbito el color rojo. Entonces, para evitar errores también, yo sé que yo quiero evitar un error. Y a lo mejor por querer evitar un error, puedo ocasionar un error por una simple alerta visual. ¿Ok? O por no dar un buen manejo a lo que son las alertas visuales. Muy bien. Ok. Tenemos en esta acción 3D, tenemos dos apartados. Un apartado, perdón. Primero nos dice los medicamentos LASA y medicamentos de alto riesgo. Muy bien. Recordemos que los medicamentos LASA, por sus siglas en inglés, look alike, sound alike, que quiere decir que se ven iguales y se escuchan iguales. Ok, esos son los medicamentos LASA. Muy bien, tenemos medicamentos LASA y de alto riesgo. Número uno, los de alto riesgo, ¿yo cómo los voy a colocar
en una alerta visual. Nos dice que medicamentos de alto riesgo van en letras mayúsculas. Ejemplo, bicarbonato de sodio. Es lo único que yo tengo que realizar, ¿ok? Si yo estoy hablando o estoy tratando con un medicamento de alto riesgo, ya sea algún tipo de insulina, algún tipo de inotrópico, la alerta no debe de ir en rojo, debe de ir únicamente con letras mayúsculas. Aquí el ejemplo nos lo está citando claramente. Bicarbonato de sodio. Y es lo único que yo debo de utilizar. Muy bien. ¿Según quién? Según las acciones esenciales. Número 2. ¿Cómo van los medicamentos LASA? Los medicamentos LASA van subrayados, ¿ok? Aquí no nos dice que en mayúsculas, que entre comillas, entre paréntesis, no. Únicamente medicamentos LASA van subrayados. Primera letra mayúscula y demás minúscula. Ejemplo, ahí nos está citando un ejemplo, digoxina, dirixina, ¿ok? Es lo único que tiene que hacer. Vuelvo a mencionar medicamentos LASA que se escuchan igual y que se pueden ver igual visualmente. Otro ejemplo, citándoles uno externo a lo que no viene aquí, metamisol, metimazol, ¿ok? Metamizol, antipirético, AINE, antiinflamatorio, metimazol, que se utiliza para lo que es hipertiroidismo, ¿ok? Entonces, son dos medicamentos diferentes, dos presentaciones diferentes y dos acciones terapéuticas diferentes. Entonces, ojo, mucho cuidado con eso. Medicamentos LASA nuevamente subrayados, nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro en una situación en la que tenga un medicamento LASA, pero que al mismo tiempo sea un medicamento de alto riesgo? ¿Ok? Ahí nos dice utilizar ambas barreras. Ejemplo, enoxaparina, solución inyectable 20 miligramos. Número uno, está subrayada, quiere decir que es medicamento LASA. Y número dos, está con letras mayúsculas, quiere decir que es un medicamento de alto riesgo. Muy bien, enoxaparina lo podemos confundir con heparina, con warfarina, por la terminación. Insulina de acción rápida, insulina de acción intermedia, insulina glargina, insulina lispro. Todas estas las podemos confundir, claro que las podemos confundir, porque a pesar de que sean de la misma familia, tienen efectos terapéuticos distintos. Una me hace un efecto más rápido, pero dura menos. Otra me hace un efecto más lento, pero me va a durar más. Entonces, ojo con esas situaciones. Muy bien. Esto también lo pueden consultar en lo que es el apartado de acciones esenciales. Con mucho gusto, al final de la presentación, yo les dejo tanto la norma oficial como este manual de acciones esenciales. Muy bien, para que ustedes lo vean, no es extenso, son como 70 hojas, pero esas 70 hojas literalmente van desglosando acción por acción. Muy bien, lo van desglosando de manera que mucho personal desconocía que eso incluía la acción esencial número uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos citado una guía de práctica clínica de intervenciones de enfermería para la seguridad de administración de electrolitos concentrados e insulinas, pero no en pacientes adultos, sino en pacientes pediátricos, que es lo que nos compete en este momento. Muy bien. ¿Cuáles son los errores en el proceso de medicación? Muy bien. Eh, Nos dice que las soluciones para la seguridad del paciente pediátrico están enfocadas en los medicamentos de alto riesgo con nombre que se ven y suenan iguales, o sea, los medicamentos LASA. Control de soluciones electrolíticas, concentradas, actitud de medicamentos. Muy bien. El hecho de no contar con un conocimiento previo acerca del manejo de este tipo de áreas realmente es algo preocupante y es algo alarmante. Yo, si no me encuentro seguro de poder realizar un procedimiento, pregunto. Yo que me encuentro actualmente laborando en el ámbito académico, en lo que es el CONALEP,
Yo estoy inculcando a las nuevas generaciones de que tengan esa parte de humildad. Humildad en la cuestión de que si no conoces o desconoces un tema, ten la humildad de decirlo, no lo conozco, no me acuerdo, pero lo voy a estudiar para poder conocerlo. ¿Ok? Aquí aplica la misma situación. Desafortunadamente en el ámbito hospitalario, se, las autoridades muchas veces no se encuentran preparadas. En la mayoría de veces únicamente están por nepotismo. Y el nepotismo hace o me lleva a que realicen actividades que no son las correctas. ¿Ok? Actividades como cuáles. Muy bien. Yo supervisor tengo a mis amigos de cirugía general que no son hábiles, en pediatría y por ende no los voy a mandar a pediatría o me caes mal y te voy a mandar de castigo a un área en los cuales el personal a veces huye o desconoce. ¿Qué pasa? Yo como autoridad voy a colocar un personal que no tiene las competencias ni los conocimientos para poder atender a pacientes de ese tipo. ¿Qué va a pasar? Lejos de ayudar a mejorar el estado o la calidad de salud de mi paciente, puedo empeorarlo o puedo ocasionar alguna iatrogenia. Muy bien. Iatrogenia como cuál es? Aquí nos está hablando de soluciones electrolíticas concentradas, de exactitud en los medicamentos. Si son dosis pediátricas, necesitamos aplicar la regla de 3. Sí, habrá quienes lo manejen de manera muy habilidosa y muy sencilla en poder realizar conversiones de medicamentos, pero a pesar de esa sencillez, hay personas que no se les da esa habilidad para poder hacer una conversión o una regla de 3 o una multiplicación y una división. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Es cuando ocurren errores en este proceso. Les vuelvo a reiterar, si ustedes desconocen un procedimiento, o si ustedes desconocen una fórmula, un medicamento, no va a pasar nada porque ustedes pregunten o porque ustedes digan, no lo sé, nunca lo había visto, nunca lo había manejado. ¿Ok? Claro, si estamos en un área pediátrica, en un área de UCIN o en un área de hematología pediátrica, claro, porque son medicamentos que regularmente no son tan comunes o tan utilizados en un ámbito, en un área de adultos, en un área de medicina interna, de cirugía general, de urgencias, de ginecología. Son situaciones muy distintas, ¿ok? O medicamentos muy distintos. Entonces no pasa nada porque ustedes pregunten. Al contrario, generan nuevos conocimientos. ¿En quién? En la persona que a ustedes les está explicando y generan un nuevo conocimiento en ustedes. Muy bien. Ok, continuamos. Los errores de medicación están presentes en la atención de pacientes y pueden causar daño durante la hospitalización. Se considera que entre 20 y 70% de los errores de medicación pueden ser prevenibles y su ocurrencia aumenta los costos de salud. Efectivamente, todo daño o todo evento adverso o daño que pueda generar durante la estadía de los pacientes totalmente son prevenibles. Muy bien, pero ¿cómo? ¿Cómo van a ser prevenibles estos daños? Muy bien, van a ser prevenibles siempre y cuando mi institución me esté capacitando continuamente en el ámbito que yo me encuentro o me esté capacitando en las áreas de oportunidad que ha detectado esta información. Claro, siempre y cuando también las autoridades competentes tengan esa visión y esa misión con su personal operativo. Porque, seamos realistas, si las autoridades van o llegan con una finalidad de nada más imponer su conocimiento, créanme que no vamos a tener nada provechoso de ese personal o de esa autoridad. Muy bien, y aunado a esto nos dicen que los costos aumentan. Claro, es evidente que van a aumentar. ¿Por qué motivo? Porque en lugar de pasar 4, 3 días de hospitalización, que es
que pudiera ser por algo muy, muy simple, no sé. Estamos tratando a un paciente pediátrico por una neumonía asociada a la comunidad, ¿ok? Estadía promedio de 7 a 10 días y la evolución va bien y va evolucionando de manera positiva. Pero si ocurre alguna iatrogenia en la colocación o administración de un medicamento, obviamente ya no van a ser 10 días como tope, van a ser 12 días más, van a ser 2 días más, 4 días más, 7 días más, convirtiendo esos 10 en 17 o convirtiendo esos 7 en 14 días. Entonces, obviamente aumentan la cuestión económica para las instituciones. ¿En qué? En comida, en medicamentos, en soluciones parenterales, en equipos, en tratamiento y en tratamiento de biomédico. En esas situaciones es como vamos a generar, como a nosotros no nos va a impactar de manera económica, pero sí a la institución a la que yo pertenezco y a la que yo trabajo, a la institución de la cual yo estoy solicitando más material del que pude haberme evitado o pude haber utilizado en otro paciente que requiera esa atención primordial. Pero ahora ya no lo estoy haciendo, ahora ya lo estoy fraccionando. Entonces ya no es un solo gasto, ya se vuelven dos o tres gastos más. Entonces, sí, claro, sí, impacta de una manera perjudicial a lo que es la institución. Eh, Errores más comunes en lo que es la administración de medicamentos, tenemos lo que es la famosa flebitis. La flebitis, esta puede ser mecánica, que es por traumatismo al colocar un dispositivo invasivo, que en este caso sería un catéter periférico, un catéter corto, por colocar a lo mejor, ¿a qué me refiero con mecánico? Colocar un catéter con un gauge 18 en una vena basílica que nada más me podría soportar un 20, ¿no? Un gauge 20. Entonces, al no seleccionar de manera adecuada mis diámetros de las venas con los diámetros de mis catéteres, puedo generar una flebitis mecánica. Muy bien, por el traumatismo que estoy ocasionando. Flebitis química, que esta es a la que nos compete y de la que nosotros vamos a estar platicando. Porque química por la administración de medicamentos de alto peso molecular, alta osmolaridad o un pH muy elevado, ya sea mayor a 8 o ya sea menor a 6. ¿Ok? Que estamos hablando de ácido o de un alcalino o una base. Muy bien. Flebitis bacteriana o por bacteriemia. Claro, esto es muy común. El hecho de que no nos lavemos las manos, el hecho de que los dispositivos no los cambiemos cuando tiene que ser y demás. Flebitis post infusión, así lo maneja la guía. Perdón, un artículo científico. Post infusión, esto se refiere tanto a transfusiones sanguíneas o a soluciones parenterales. Muy bien. Y otro error más común también es un paro cardiorrespiratorio por el utilizar electrolitos concentrados. Muy bien. Eh, Nada más para de manera visual y cita. La escala visual de valoración de flebitis, la escala de Maddox, que esta tiene una ponderación o niveles que van del 0 y van del 0 al 5 y que valora si hay flebitis o si empieza la flebitis, ¿ok? En venas periféricas sobre todo, que son las visuales o las que yo son de fácil anclaje para la terapéutica de mi paciente. Muy bien. Muy bien, aquí les puse algo muy, muy peculiar como recordatorio. Que recordemos que el pH sanguíneo oscila entre 7.35 a 7.45. ¿Y esto cómo lo podemos visualizar? Por medio de una gasometría arterial, verificar cómo se encuentra ese ácido base en lo que son mi sangre arterial. Muy bien. Tenemos la osmolaridad en venas periféricas. ¿A qué se refiere esto? Mis venas periféricas me pueden soportar una osmolaridad menor o igual a 500 miliosmol por litro. ¿Ok? ¿Y esto para qué a mí me sirve? A mí me sirve
para poder evitar o causar alguna flebitis o algún daño endotelial a lo que es las venas periféricas. Muy bien, recuerden, esto es importante. Hay situaciones en las que los pacientes les genera un dolor o como una sensación de quemadura al momento de que nosotros pasamos medicamentos por vía intravenosa de manera periférica. Muy bien, pero ¿a qué se debe? Se debe a que todas las soluciones parenterales y todos los medicamentos que nosotros ministramos tienen una osmolaridad y esa osmolaridad va a depender mucho de en donde yo pase mis soluciones o en donde yo pase mis medicamentos. Muy bien, si mi paciente tiene venas, únicamente tiene un catéter corto por vía periférica, no me queda más que pasar sus medicamentos dependiendo también la concentración y la dilución en que yo lo haga. Pero esto es un punto importante que ustedes deben de saber. Venas periféricas nada más me soportan osmolaridad menor o igual a 500. Muy bien. Y las venas centrales, ahí sí no hay ningún problema. Estas me soportan obviamente medicamentos y soluciones que tengan una osmolaridad mayor a 500. La osmolaridad puede llegar hasta 5000, 6000 de osmolaridad. Estamos hablando que por ejemplo, una solución glucosada al 10% puede tener entre 300 a 600 de osmolaridad. Eso ya está muy limítrofe para mis venas periféricas, ¿ok? Todavía se puede ministrar, sí, pero con el debido cuidado. Pero si estamos hablando de una nutrición parenteral, bueno, ya estamos hablando que los componentes hay oligoelementos, carbohidratos, lípidos y demás. Entonces, esa osmolaridad de 600 se va a elevar hasta 5000, 4000 de osmolaridad. Entonces, es algo que yo tengo que pasar meramente por vía central. Si yo lo paso por vía periférica, ¿qué pasaría? Daño endotelial, flebitis química. Entonces, haríamos un daño al paciente. Muy bien. Aquí nos dice la irritación venosa y daño endotelial. Se dice que es alta cuando mis medicamentos o mis soluciones tienen un pH menor a 4.5 o mayor a 9. Estamos hablando que 4.5 es demasiado ácido y mayor a 9 es demasiado alcalino. Y una osmolaridad mayor a 500. O es extrema si la osmolaridad es de 900. ¿Ok? La irritación puede ser moderada si el pH se encuentra entre 4.5 a 6.9 o 8.9 y la osmolaridad de 350 a 500. Ya estamos hablando, por ejemplo, lo que es la solución glucosada al 10% es entre 300 a 600. Entonces, estamos diciendo que esto sería como moderado, muy limítrofe, ¿ok? Y baja cuando el pH está entre 7 y 7.9 y la osmolaridad es menor a 350 miliosmol. Muy bien, ahora sí vamos a lo que son los electrolitos concentrados. Les voy a explicar un poquito algo que ya conocemos. Gluconato de calcio, cabe recalcar que tiene un pH entre 5.5 y 7.5. Muy bien. Y tiene una osmolaridad aproximada de 275 miliosmol. ¿Qué quiere decir? Que todavía pudiera colocarse por vía intravenosa de manera periférica, obviamente con sus cuidados respectivos. Si nos vamos a la valoración anterior, nos dice que cuando es menor a 350 miliosmol, todavía este se considera un daño bajo, o sea que un riesgo bajo, perdón, para daño endotelial. Eh, Presentaciones son ámpulas que vienen de 1 gramo en 10 mililitros. Las interacciones, esto sí es muy importante porque a veces los médicos me dan la indicación de colocar una solución calculada o de colocar alguna reposición de electrolitos o demás. Entonces yo debo de tener cuidado con qué medicamentos estoy combinando porque a lo mejor en mi catéter central estoy infundiendo alguna solución que tenga un medicamento que no sea compatible con el gluconato de calcio y puede ocasionar un efecto adverso
tanto en mi paciente como en el mismo, como una interacción medicamentosa. Por ejemplo, estos se pueden precipitar, se pueden cristalizar y demás. Muy bien. Interacciones. Nos dice que no se tiene que mezclar con el bicarbonato por el riesgo que hay a que estos se precipiten. Con digitálicos aumenta el riesgo de toxicidad. ¿Por qué? Porque obviamente todos los medicamentos, su metabolismo es meramente por vía hepática. Entonces, tanto digitálico como el electrolito concentrado, ambos son por medio hepático. Entonces, obviamente aumenta el riesgo de toxicidad. Muy bien. Con warfarina y heparina disminuyen su efecto anticoagulante. Obviamente, si mi paciente tiene una reposición de calcio, pero al mismo tiempo tiene sangrado de tubo digestivo alto o tiene algún tipo de sangrado a cualquier nivel, el efecto anticoagulante no va a realizar su efecto potencial. ¿Por qué? Porque hay gluconato de calcio de por medio y obviamente no va a tener ningún efecto terapéutico o positivo con mi paciente. Efectos adversos, ok, si no es manejado de buena manera, puede causar hipercalcemia, puede causar bradicardia, depresión del sistema nervioso central, hiporreflexia, porque aquí nos dice depresión del sistema nervioso central y obviamente va de la mano con la hipotonía y la hiporreflexia, dolor abdominal, hipotensión y colapso vasomotor. Obviamente son datos que van de nivel central y estos pueden ser ocasionados si yo utilizo dosis más elevadas o alguna velocidad de infusión más rápida de lo que me está indicando el médico. Muy bien. Contraindicaciones, realmente las contraindicaciones casi para todos van a ser lo mismo. Hipersensibilidad al fármaco, hipercalcemia o hipercalciuria, insuficiencia renal aguda y crónica, cálculos renales. Porque obviamente los cálculos renales eh, son depósitos, la mayoría de ellos son depósitos de calcio. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy favoreciendo a que haya más depósitos de calcio en la cuestión renal. Entonces, pues obviamente es una contraindicación muy bien dicha y muy bien detallada. El sulfato de magnesio tiene un pH de entre 4.5 y 7.5 de pH. Muy bien, estamos hablando que es en su mayoría muy ácido. Entonces, de acuerdo a mi tabla anterior del riesgo que tiene, el riesgo endotelial que tiene, entonces sería alto simplemente por el pH. Y la osmolaridad, estamos hablando de una osmolaridad de 1200. Entonces, estamos hablando que es altísima y que obviamente no podría pasar este medicamento por vía intravenosa en una infusión por lo menos de 8 horas. ¿Por qué? Porque estaría quemando mi vena periférica y obviamente me causaría una flebitis química. Muy bien. Ok. Presentaciones son ámpulas de 1 gramo que vienen en 10 mililitros. Interacciones con bloqueadores neuromusculares aumenta la duración de los efectos y en pacientes que reciben preparaciones de digitálicos. Muy bien, el hecho de que yo esté utilizando algún relajante muscular o un neurobloqueador, como lo que es el rocuronio, pancuronio, becuronio, aumenta la duración de los efectos. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga calcio y magnesio en las células, hay una excitabilidad de las mismas, de las cuales ayudan a que las moléculas de becuronio o los receptores, perdón, se unan mejor a los receptores y obviamente aumente los efectos los efectos positivos o terapéuticos de este medicamento, ¿ok? Porque esas lipoproteínas hacen o ayudan a que se unan mayormente o fácilmente a los neuroreceptores. Muy bien. Efectos adversos, disminución de ausencia de reflejos tendinosos profundos, somnolencia, parálisis, hipotermia, hipocalcemia, parestesias, convulsiones, rubor, sedación, bradicardia, hipotensión, arritmias cardíacas, parálisis respiratoria. Muy bien. Por la misma situación de que se unen a las lipoproteínas de esos receptores de los neurobloqueadores. Muy bien. Contraindicaciones, lesiones renales, miocardias, bloqueos, eh, puede
La administración intravenosa debe hacerse lentamente para evitar un paro cardiorrespiratorio, verificando signos vitales, reflejos y concentración de calcio. Muy bien. El calcio, en conjunto con el magnesio, también ayuda a una vasodilatación. Entonces, obviamente, el que haya vasodilatación va a haber mayor flujo sanguíneo y lo que me puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, ¿ok? No solamente el sulfato de magnesio, ahorita vamos a ver que otro electrolito también me puede ocasionar la misma situación. Continuamos con cloruro de potasio. Muy bien. Tiene un pH de entre 4 y 8. Estamos hablando que es muy ácido. Y una osmolaridad que puede ir de los 2000 a los 4000. ¿De qué va a depender esta osmolaridad? De las concentraciones en las que yo ponga mi solución o mi infusión, o de la cantidad de mil equivalentes que le esté colocando a ese paciente. Muy bien. Pero estamos viendo que es muy alto la osmolaridad, entonces el riesgo es altísimo para que pueda ocasionar algún tipo de flebitis química. Cuando ustedes han utilizado cloruro de potasio en sus pacientes para alguna infusión o para alguna reposición, el médico les dice, sí, porque sí les dice, tengan mucho cuidado, lo puedes pasar muy diluido y lo pueden pasar muy lento. Por lo menos para 4 horas que pasen una o dos ámpulas diluidas en 100 mililitros para 4 horas. Pero es muy complicado que eso suceda. Ya se dieron cuenta que la osmolaridad es muy alta, entonces meramente debe de ser ministrado este medicamento por vía central, ¿ok? A menos que ustedes se amparen diciéndole al médico, doctor, ¿me puede colocar por favor en las indicaciones médicas que voy a pasar el cloruro de potasio por vía periférica en tantas horas? Porque recuerden que indicaciones verbales no aplica. Y no les puede decir el médico que lo hagan de manera verbal. Acuérdense, siempre tengan ese amparo para protección de ustedes. Muy bien. Porque si algo llega a ocurrirle al paciente, alguna eventualidad o algo por el estilo, ustedes tienen cómo justificar. Claro, estos errores se tienen que desaparecer. Y una de las situaciones por las cuales tiene que desaparecer es esto, que el médico sustente lo que esté diciendo, pero de manera escrita en las indicaciones médicas. Muy bien. Ámpulas vienen de 20,000 equivalentes, que equivalen a 10 mililitros. Y interacciones con diuréticos ahorradores de potasio se favorece la hiperpotasemia. ¿Ok? Diuréticos ahorradores de potasio, como lo que son la espironolactona, es un diurético ahorrador de potasio, que esto me va a favorecer la hiperpotasemia. ¿Qué es lo que quiero yo en ese momento? Yo no quiero que mi cuerpo esté desechando por medio de la orina lo que es potasio, ¿ok? Porque sabemos que en la orina se van muchos componentes y algunos electrolitos, como lo que es el sodio y el potasio. Entonces, si mi paciente tiene hipocalemia o hipopotasemia, yo lo que no quiero es que por medio de la orina esté desechándolo. Entonces, junto con la reposición de mi potasio más un diurético, pues voy a favorecer y voy a aumentar esos niveles séricos de potasio. Efectos adversos, parestesias, confusión mental, arritmias cardíacas, que es lo más, eh, lo más común que ocasione, porque ya dijimos que el potasio actúa sobre las células cardíacas y que estas ayudan o estimulan las mismas para que pueda haber una contractilidad cardíaca. Entonces, en arritmias cardíacas, cuando yo tengo un exceso de potasio, obviamente, pues mi corazón va a decir, pues, ¿qué pasa, no? Hay mucho potasio en este momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué me están dando? Entonces, empieza a actuar como loco y este actuar como loco son arritmias cardíacas. Puede haber un bloqueo de rama, puede haber alguna fibrilación, puede haber algún flúter, puede haber alguna taquicardia. Entonces, a esto se refiere. Muy bien. Contraindicaciones.
Hiperpotasemia, obviamente, es obvio, insuficiencia renal, por las cuestiones del asa de Henle y de la cápsula, que estas absorben, pero absorben de más, entonces hay un daño renal y demás, ¿ok? Fosfato de potasio. Tenemos este electrolito que lo maneja también nuestros manuales. Tiene un pH de entre 8.5 y 9.7, a pesar de ser potasio, pero bueno, es otro tipo de sal por los fosfatos. ¿Ok? Entonces este suele ser más alcalino o más base. Y tiene una osmolaridad de 680 aproximadamente. Muy bien. Igual viene una ámpula de 10 mililitros. Interacciones igual con diuréticos y reductores de potasio. Se favorece la hiperpotasemia por lo mismo de lo que les comenté hace un momento con el cloruro de potasio. Efectos adversos y contraindicaciones van a ser los mismos porque el derivado es potasio. Y tenemos el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio tiene un pH de entre 8.5 y dos molaridades de 2000. Como vimos, las molaridades muy alta, entonces obviamente se tiene que pasar por vía central. Muy bien. Presentación pueden venir en ámpulas de 10 mililitros o en frasco de 50 mililitros, dependiendo también del uso o la finalidad que yo quiera colocarle a ese paciente. Interacciones: no administrar sin diluir. Debe diluirse previamente con cloruro de sodio al 0.5 con dextrosa. Aquí hay un gran dilema. También va a depender mucho con la finalidad o para el tratamiento que yo quiero colocarle el bicarbonato de sodio. El bicarbonato funciona como un buffer, obviamente, en lo que son la cuestión metabólica, como una acidosis. Obviamente queremos compensar esa acidez o esa alcalinidad con un buffer. Entonces, mi bicarbonato de sodio me funciona excelentemente como esto, ¿ok? Pero si yo lo quiero utilizar quizá para otra finalidad o para reposición o algo, o para una solución calculada, lo puedo diluir sin ningún problema, ¿ok? Esto está fundamentado y está explícito en lo que son las guías de práctica clínica, ¿ok? Al 0.5%, con dextrosa al 5%, no hay ningún problema ni hay alguna interacción farmacológica negativa. Efectos adversos: en pacientes hipocalcémicos se puede desarrollar un estado de hipertonicidad muscular, pudiéndose agravar en pacientes epilépticos, obviamente por la interacción del sodio, lo que es la bomba sodio-potasio a nivel celular. Muy bien. Contraindicaciones: no administrar a pacientes con alcalosis respiratoria o metabólica, hipocalcemia o hipocloridria. Ok, viendo esto, la cuestión de los electrolitos concentrados, debemos, o más bien están formuladas algunas estrategias y algunas intervenciones de enfermería. Todo va encaminado a disminuir los errores en la administración de medicamentos de alto riesgo. Muy bien. Número uno, que la institución cuente con un plan estructurado. De un plan estructurado hablamos de procesos, procedimientos, manuales, manual de procedimientos y demás, ¿ok? Esto va a depender mucho también de la institución de salud. Todas las instituciones manejan manuales de procesos o de procedimientos distintos, entonces, pero a pesar de que sean distintos, todos se basan con normativas, todos se basan con guías de práctica clínica y con toda la normatividad vigente que tenemos a nuestro alcance. Entonces, puede cambiar el proceso, sí, pero al final del día la estructura está contemplada con la misma información que tenemos todos a nivel nacional. Muy bien. Otra estrategia sería capacitar al personal encargado. El personal encargado número uno, todo el personal operativo y administrativo debe de contar con las competencias necesarias para poder, eh, para poder mediar este tipo de procedimientos en los pacientes pediátricos y adultos. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay personal todavía, no hablo mal de la competencia académica, pero
sí tiene mucho que ver la situación metódica y analítica en lo que son las personas que tienen una mayor preparación académica. Claro, me refiero a la situación metódica, claro, en la habilidad y en lo técnico y asistencial pueden ser excelentes y maravillosos, pero recuerden que hoy en día ya debemos de llevar a cabo lo asistencial, lo operativo, con lo analítico y lo metódico. Entonces, a eso nos referimos, que el personal debe de contar con estas características para que pueda ser un personal competente y pueda abarcar y llevar los procedimientos de manera adecuada. Si no es así, de verdad que los errores van a continuar y de nada van a servir las estrategias que hoy en día nos imparten las guías de práctica clínica. Muy bien. Tenemos número 3, intervenciones educativas de farmacovigilancia. Claro, desde el ámbito académico y también en el ámbito hospitalario debemos de tener esa, esa parte de inculcar tanto al personal trabajador como a los estudiantes de que si detectan alguna anomalía con algún medicamento, si ven que el medicamento cambió de color, si ven que el medicamento no concuerda con el excipiente, debemos de estar educados y debemos de tener esa competencia para poder informar a lo que es el área correspondiente, que es el farmacovigilancia. Entonces, debemos de contar con estas situaciones para que nosotros detectemos y primeramente a lo que son las autoridades y las autoridades posteriormente pasen los reportes correspondientes, pero también nosotros como personal operativo debemos de contar con esos conocimientos. Número 4, almacenar medicamentos en lugares seguros. Claro, no los vamos a dejar al alcance de los pacientes, de los familiares o inclusive si tenemos estudiantes en esos momentos, también de los estudiantes o inclusive del personal que es pasante, ¿ok? Lugares seguros con la señalización o semaforización correspondiente a cada uno de esos medicamentos. Muy bien. Disponer de protocolos detallados y explícitos. Claro, estudios que sustenten todos estos estudios y que nos avalen como tal para poder realizar un proceso. Y en caso de causar algún error, bueno, ¿qué procedimiento es lo que continuaría para poder realizar y evitar que ese evento se haga irreversible? Muy bien. Número 6, utilizar membretes con datos generales de los pacientes. Muy bien. Aquí recitando un poco de la acción esencial, tenemos la acción esencial número 1, que es la identificación correcta del paciente. En el documento que les voy a compartir, pueden verificar la acción esencial 1A, 1B, 1C, 1D. ¿Qué nos viene? ¿Cuáles son los datos que debemos recabar de nuestros pacientes para poder yo identificarlo y distinguirlo de un paciente de otro? Con su nombre, con su número de cama, con la especialidad médica, con el médico tratante si corresponde, con su número de expediente y demás, ¿ok? Más aparte los membretes de soluciones, los datos que deben de llevar, ¿ok? Para poder distinguir los pacientes, distinguir los medicamentos y las soluciones que yo en su momento le voy a ministrar a mi paciente. Llevar a cabo los 15 correctos. Claro, esto es muy básico que nosotros conozcamos, ¿ok? La fase, les platicaba en la sesión pasada, debemos de conocer la fase de administración y la fase de administración. O sea, la fase en la que yo estoy preparando el medicamento y la fase en la que yo estoy colocando el medicamento a mi paciente. Muy bien. Verificar alergias del paciente. Bueno, esto está incluido en lo que es la parte de administración del medicamento del paciente. Otro, evitar uso de abreviaturas y símbolos no estandarizados. Ok, hay que tener mucho cuidado porque por querer ahorrar tiempo o querer ahorrar hojas de enfermería o recurso de papelería, solemos colocar abreviaturas, pero muchas de esas abreviaturas no están autorizadas por normas o por guías de práctica clínica. Entonces, hay que verificar qué símbolos y qué abreviaturas nos permiten las normas oficiales mexicanas. En su apartado de abreviaturas,
ahí vienen las abreviaturas que nosotros podemos utilizarlo. Claro, perdón. eh, Pudiera ser un poco contraproducente el uso de estas abreviaturas porque, em, porque la norma oficial 004 del expediente clínico nos dice que no debe de contener ningún formato de mi expediente abreviaturas, pero aquí las guías de práctica clínica nos dicen que sí, pero siempre y cuando estén permitidas o estandarizadas. Entonces, hay que usarlas, sí, pero con mucho cuidado, pero nada más las que nos permitan, ¿ok? Número siguiente, sensibilizar a los profesionales que manejan esos medicamentos sobre el impacto que tiene un error en la medicación. Claro, el hecho de tener empatía genera mucho impacto, porque así vamos a poder darle la importancia que tiene un efecto adverso en cuanto a mis pacientes. Un neonato no puede decir que le duele. Sí, por facies, por signos vitales, puedo verificar que le duele, pero él no puede decir nada, no puede defenderse. Entonces, debemos de concientizar el daño, por muy pequeño que sea, al final del día es un daño generado al paciente. Siguiente, restringir la medicación de medicamentos no etiquetados. Si yo veo un medicamento que lo aperturó mi compañero, pero no le etiquetó y no le puso la hora de apertura, ni la fecha de apertura, ni cuál es la vida media de ese medicamento, no lo utilicen, ¿ok? Para evitar alguna confusión en cuestión de la dilución del medicamento o la duración del mismo, no utilicen medicamentos que no estén etiquetados debidamente. Número siguiente, me dice que yo debo utilizar bombas de infusión para administrar soluciones concentradas. Claro, ya hoy en día, ya la mayoría de los hospitales públicos cuentan con este recurso de biomédico, que son las famosas bombas de infusiones o perfusores, que son las cuales me van a permitir ministrar medicamentos o soluciones de manera exacta y de manera horaria. Y otro es utilizar código de colores para electrolitos concentrados. Ya lo vimos la vez pasada, que se tiene que utilizar, la vez pasada, en diapositivas pasadas, que se tiene que utilizar colores, nada más que están permitidos para el uso de medicamentos o electrolitos concentrados. Muy bien, ahora con las intervenciones de enfermería, vamos ante la presencia de reacciones adversas por medicamentos de alto riesgo. Número uno nos dice observar si hay signos y síntomas de hipocalemia, debilidad muscular, irregularidades cardíacas. Muy bien. Cuando nosotros regularmente ministramos, ya sea de manera por bolo, algún medicamento de alto riesgo, que en este caso electrolito, automáticamente quien nos va a dar el primer indicador de que algo anda mal va a ser el corazón. Y el corazón, ¿cómo vamos a ver su comportamiento? Pues mediante el monitor de signos vitales, ¿ok? Nosotros vamos a ver un cambio en ese trazo cardíaco. Obviamente, depende de lo que me esté afectando, va a ser lo que me cambie. Podemos tener un intervalo QT prolongado, una onda T aplanada, una onda P ensanchada, negativa, o que haya la presencia de una onda U. Entonces depende también lo que esté en ese momento, es lo que nosotros, o la irregularidad cardíaca que nos va a dar, o en este caso, la arritmia cardíaca. Muy bien. Otra intervención de enfermería es que nosotros estemos monitorizando el ácido base mediante una gasometría arterial. Si bien nosotros somos los encargados de tomar este tipo de estudio. Muy bien. Y lo tomamos con la finalidad de verificar cómo se encuentran los electrolitos séricos, cómo se encuentra el pH sanguíneo, cómo se encuentra el exceso de base, cómo se encuentra el lactato, cómo se encuentra el bicarbonato, cómo se encuentran algunos otros valores de hemograma eh, como lo que es la hemoglobina y demás, ¿ok?
Monitorizar signos vitales cada hora, sí, de preferencia hacerlo de manera constante para verificar cuáles son las variaciones que yo tengo en estos signos vitales. No podemos decir que lo hagamos de manera más consecutiva a lo que es una hora, por ejemplo, cada 15, cada 20, porque también el hecho de que yo esté tomando signos vitales a mi paciente y esté interrumpiéndolo y lo esté estimulando, obviamente me genera también una, una alteración de los mismos, ¿ok? Entonces, por lo menos cada hora para ver las variaciones normales o patológicas, en este caso, de los signos vitales de mi paciente. Muy bien. Esto siempre y cuando sea de manera no invasiva. Cuando tenemos signos vitales invasivos y no invasivos. No invasivos, el hecho de colocar un brazalete, de colocar un oxímetro de pulso y unos electrodos cardíacos. Ya cuando hablamos de una manera invasiva, colocar una línea arterial para estar verificando la presión arterial que hay en mi paciente y demás, ¿ok? Pero entre menos invasivo lo hagamos, mejor. Número siguiente, confirmar la permeabilidad absoluta de la vena por la que se va a administrar el potasio, ya que la extravasación puede ocasionar una necrosis. Muy bien. El potasio, el cloro de potasio, recordemos que tiene unas molaridades hasta 4000 miliosmol. Entonces, si esta llega por error a salirse de lo que es la vena y extravasarse a lo que es mi espacio intersticial, me va a causar un daño, ya no una flebitis química, me va a causar un daño tisular y endotelial. ¿Por qué? Porque este medicamento se va a salir de lo que es la vena o de mi torrente sanguíneo. Entonces, por eso es que nos dice que el que haya una extravasación nos va a ocasionar una necrosis. Y el hecho de que haya una necrosis es una muerte celular, lo cual ya no tiene un arreglo y es irreversible nuestro daño. Entonces, estar verificando la permeabilidad siempre de nuestros accesos vasculares. Recomendaciones para la administración de electrolitos concentrados en pacientes pediátricos. Muy bien. Esta lo tomamos de una guía de práctica clínica que es de evidencias y recomendaciones. Como recordatorio, sabemos que hay de evidencias y recomendaciones y de referencia rápida. En este caso, la guía nos recomienda a nosotros como personal de enfermería, número uno, que el personal tenga acceso a fuentes de consulta de información farmacológica. Esto debe de ser en todas las instituciones, públicas y privadas. Que el personal cuente con bibliografía, cuente con artículos académicos, cuente con algún sustento para poder verificar lo que él está haciendo, lo que va a realizar en su procedimiento, lo que va a consultar para antes de realizar un procedimiento. Entonces, toda la información y todo lo que la cuestión académica debe de ser totalmente gratuita. Sí, hay bibliotecas virtuales de los cuales tienen algún costo, que a lo mejor siendo miembros de alguna asociación, de alguna federación, pues bueno, tenemos como esos beneficios, por así decirlo, para tener acceso a libros digitales. Pero bueno, institucionalmente debe de contar con estos servicios. Y si no, para su información, váyanse a lo que es la Comisión Permanente de Enfermería. Ahí tenemos documentos, artículos, lineamientos, protocolos, manuales, de los cuales ustedes los pueden descargar de manera gratuita y los pueden utilizar de manera benéfica para su situación académica o laboral. Muy bien. Número 2. Prohibir el almacenamiento de electrolitos concentrados en los servicios. Bueno, aquí nos dice que debe de estar prohibido tener almacenados electrolitos, pero si nos dimos cuenta en las estrategias nos dicen que deben de estar almacenados en un lugar seguro. Muy bien, no por el hecho de que estén en el servicio quieren decir que estén inseguros o seguros, no. Debemos de ver un lugar en el cual el personal capacitado pueda tener acceso y de los cuales puedan o tengan una visualización de alerta, como como ya lo manejamos anteriormente. Muy bien. Si se respeta eso,
sin ningún problema pueden estar en los servicios, pero si sabemos que no contamos con las herramientas para poner alertas visuales, mejor los tenemos almacenados en otros lugares. Que casi siempre en algunas instituciones quienes se encargan de proveer este tipo de medicamentos es el personal administrativo, que en este caso son los supervisores de enfermería o los supervisores del turno. Muy bien. Almacenar los medicamentos con nombre y etiquetado similar en lugares separados. Muy bien. Vimos que no debemos de utilizar un medicamento que no tenga la fecha de apertura, ni la fecha ni la hora de apertura, ni la dilución ni la concentración. Entonces aquí nos hace alusión de que debemos etiquetar medicamentos y debemos separarlos, ¿ok? ¿A qué se refiere? Muy bien, yo tengo este electrolito, pues va en el grupo o con los demás electrolitos. Tengo este antibiótico, van con los antibióticos. Tengo este AINE, van con estos AINES. Entonces, de esta manera, clasificar y subclasificar. Muy bien. El siguiente punto está con letras negritas y dice establecer un sistema de doble chequeo cuando se administre un medicamento. Eh, Hoy en día tenemos ya la costumbre de que cuando vamos a ministrar un medicamento de alto riesgo, en los membretes de soluciones o para medicamentos nos diga un apartado doble verificación. ¿A qué hace alusión? Hace alusión a que dos personas deben de constatar la indicación médica acerca del medicamento de alto riesgo que se va a administrar y se va a preparar. ¿Para qué? Para que los errores en cuanto a la administración y ministración disminuyan. Un ejemplo, yo, Elliot, estoy administrando 500 microgramos de fentanilo diluidos en 100 mililitros de solución salina al 0.9%. Muy bien, yo ya lo estoy administrando. Ahora voy con mi compañero que tenga, ojo, que tengan la misma competencia que yo en cuestión académica y visual y decirle, compañero, ¿me puedes hacer mi doble verificación? ¿Y qué va a hacer o cuál es el proceso que vamos a realizar? Yo le voy a leer lo que acabo de administrar y mi compañero va a ir leyendo la misma indicación que yo ejecuté en las indicaciones médicas para verificar que efectivamente estemos haya realizado bien mi proceso de administración de medicamento. Una vez que le expliqué mi proceso, una vez que le enseñé mi proceso, ahora sí, ambos podemos firmar ese membrete o esa hoja de doble verificación o doble chequeo. Así los errores o el margen de error disminuye. Claro, no con esto significa que ya no va a haber ningún error. Desafortunadamente siempre hay un margen de error muy pequeño en los cuales pueda suceder una situación de este tipo. Pero bueno, ya con este doble chequeo hacemos a que disminuya este error. La administración de medicamentos debe contar con el respaldo de la prescripción médica escrita. Como les mencioné, no debe de, el médico no debe de prescribirlo de manera verbal, siempre y cuando sea por escrito, para para poder ampararse y protegerse ambas partes. Muy bien. Número que sigue, mantenerse en las condiciones de almacenamiento que cada medicamento necesite. Obviamente esto se refiere al lugar fresco, refrigerado, temperatura ambiente, que no haya humedad, protegerlos de la luz, porque hay medicamentos que efectivamente son fotosensibles, que son los medicamentos que vienen en envases o en ámpulas de color ámbar, en equipos necesarios para colocarlos y demás, ¿ok? Entonces es muy importante que coloquemos a los medicamentos dependiendo del lugar o las especificaciones que éste nos solicite. El número que sigue, no deben de realizarse ni aceptarse prescripciones de medicamentos por vía telefónica. En los casos de extrema urgencia debe aplicarse el medicamento y a la brevedad posible pedirle al médico que escriba la prescripción. En las instituciones deben de contar en todos los servicios con unas bitácoras de indicaciones verbales por vía telefónica. ¿Ok? Esto con la finalidad de llevar a cabo un proceso que se llama escuchar, repetir, confirmar y ejecutar. ¿Ok?
¿Para qué? Para que justamente en una situación de urgencia disminuyan también los riesgos. Obviamente, si es una situación de urgencia, pues no, el médico no va a darle prioridad a la indicación médica por escrito y después ejecutar la acción. Y yo tampoco voy a esperar a que me diga el médico o me dé las indicaciones por escrito. No, solamente son situaciones excepcionales y de extrema urgencia, como aquí lo menciona. Y como lo menciona esta guía de práctica clínica, nada más. Número que sigue, cuando se observe que la dosis prescrita es inusual, ya sea baja o alta, debe comentarse con el médico. Esto bien si ustedes o si nosotros tenemos la competencia farmacológica para poder decir que el medicamento no le corresponde dependiendo a su peso y dependiendo a su edad. ¿Ok? Porque recordemos que la posología van los miligramos por los kilogramos, por dosis o por día. Entonces, si ustedes conocen muy bien esa parte farmacológica, adelante, lo pueden hacer sin ningún problema. O también pueden hacer el comentario con base a la experiencia. Oiga, doctor, es que el paciente, el paciente Juan Pérez de la cama número 5 tiene 500 miligramos de paracetamol IV. Pero el paciente de la cama 8 que se llama José Luis Domínguez, que es de la misma edad y del mismo peso, tiene y de la misma patología, tiene 800 miligramos de paracetamol. ¿Cuál es el motivo si los dos pesan igual y si los dos tienen la misma patología? Bueno, ahí en esa situación, sí, claro, pueden hacer el comentario sin ningún problema. Por eso dice, cuando la dosis prescrita es inusual, cuando como que no haya un criterio muy acorde y que concuerde tanto. Muy bien. Equipos con soluciones isotónicas, recuerden, y esto también nos lo marca la norma 022 para la terapia de infusión en México, que nos dice que los equipos donde nosotros coloquemos soluciones isotónicas pueden llegar a durar hasta 72 horas, siempre y cuando estos no esté precipitado el medicamento, no esté dañado, no tenga alguna alteración. ¿Ok? Isotónicas, ¿a qué nos referimos? A Ringer lactato, nos referimos a cloruro de sodio al 0.9% y demás. Pero nos dice que en soluciones hipertónicas nada más tienen una duración de 24 horas. ¿Esto a qué se debe? A la osmolaridad que tiene. Obviamente esta se adhiere más fácilmente a las paredes de las líneas de mis equipos y por ende van a quedar residuos al paso de 24 horas. Entonces si yo no realizar esos cambios, mis residuos se quedarían en mis líneas y esos residuos irían a mi paciente y en mi paciente que generaría una flebitis química o generaría una bacteriemia. Entonces, por eso es que soluciones hipertónicas como la glucosa al 50, al 40% y demás, ¿ok? Eso 24 horas e isotónicas cada 72 horas. Muy bien. Ya para concluir, tenemos que la velocidad de infusión de los medicamentos de alto riesgo nos dice que en soluciones con osmolaridad y pH elevado la duración de la perfusión intravenosa es un factor de suma importancia en la aparición de lesiones del endotelio venoso. Claro, ya vimos que entre mayor sea el pH y la osmolaridad debemos de tener cuidado por dónde administramos esas soluciones. ¿Ok? Un artículo que se llama Identificación de medicamentos intravenosos potencialmente irritables. Les dejo la cita y la consulta para que ustedes lo puedan verificar. Nos dice que en soluciones mayores a 550 miliosmol deben de ser ministrados en 24 horas. Ojo, hay situaciones en las que luego soluciones de este tipo con esta osmolaridad lo quieren pasar hasta en 8 horas, en 6 horas. Entonces, ¿qué vamos a ocasionar? Claro, una lesión en el endotelio venoso. Por eso nos dice aquí en la osmolaridad y el pH elevado es un factor para la aparición de lesión venosa. Muy bien. El otro punto nos dice que soluciones ministradas en bolos con pH y osmolaridad dentro del rango no producen alteraciones visibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo paso una solución parenteral con una osmolaridad de 400 y un pH de 6 o 7 y yo lo quiero pasar en bolo, quiere decir que en una hora, en 30 minutos, en 2 horas, tienen un bajo riesgo de que ocasionen alteraciones en mi endotelio venoso,
¿ok? Entonces, eso sería como un punto de buena práctica. Muy bien. Nos dice otro punto que la tolerancia vascular está directamente relacionada con la osmolaridad y la duración de perfusión. Entre mayor velocidad hay un menor riesgo. Esto nos dice este artículo que hicieron estudios con animales, obviamente que infundieron volúmenes grandes y volúmenes con una osmolaridad y un pH mayor, que lo infundieron de una manera rápida, ocasionó menor riesgo. Nosotros pudiéramos pensar que entre mayor sea la osmolaridad, mayor va a ser el daño, pero aquí este estudio y con evidencia científica nos dice que ocasiona menos daño y hay un menor riesgo de que de una lesión venosa. Entonces, también es un punto de buena práctica el que nosotros ministremos las soluciones y medicamentos con esta osmolaridad y con este pH, ¿ok? Pero sí, obviamente, deben de tener sus precauciones y sus medidas necesarias por si llegara a ocurrir alguna eventualidad, bueno, ya sepan cómo actuar. Obviamente, este estudio nos dice eso, ¿por qué? Porque se ha demostrado también que se han administrado soluciones con un peso de 800 miliosmol hasta 24 horas y han ocasionado mayor riesgo, a pesar de que se ha llevado a más tiempo. Pero es que, como dice, que va directamente relacionada la osmolaridad con el tiempo. Entre mayor sea la velocidad, menor es el riesgo. Y obviamente entre menor sea la velocidad, mayor va a ser el riesgo que pueda tener una lesión por la infusión de los medicamentos de alto riesgo en mi paciente. Abordaje de venas en población pediátrica. Esto lo podemos encontrar en el protocolo para el manejo estandarizado del paciente con catéter periférico central y permanente. Esto también lo encuentran en la Comisión Permanente de Enfermería. Esto se los pongo igual, informativo, para que vean el tipo de vena que ustedes quieran abarcar y cuál es la capacidad en mililitros que me soportan esas venas. Metacarpial 20 mililitros, cefálica del brazo anterior 45, basílica 90. Y bueno, aquí está la descripción también en la imagen número 8 del árbol vascular que nosotros podemos apreciar y podemos abordar en mis pacientes pediátricos y neonatos. Muy bien. Tenemos en el manual de cuidado para el cuidado de terapia de infusión, tenemos aquí otro ejemplo, pero en población adulta, que nos dice la vena, nos dice el diámetro de esa vena y nos dice la capacidad de flujo en mililitros por minuto que me soporta cada una de estas venas. Entonces, también es importante que nosotros sepamos, es básico que nosotros sepamos el número de gauge del catéter corto, del catéter periférico que voy a utilizar y sobre todo los mililitros. Ya sabiendo el tipo de catéter periférico corto y los mililitros que me infunde por minuto, ya voy a saber qué tipo de vena abarcar o abordar para evitar lesiones por flebitis mecánica y en su defecto por flebitis química. Bueno, pues llegamos al final de esta presentación. Espero les haya aportado información extraordinaria en cuestiones y en ámbitos de estos temas. Sin antes mencionar la importancia que debemos de tomar como personal de salud para poder abordar este tipo de situaciones tan críticas que llegaran a ocurrir. Como dicen, el impacto que nosotros debemos de generar. Muy bien, entonces, sí, les voy a compartir la presentación, les voy a compartir los lineamientos y los manuales para que ustedes los tengan a su disposición y en cuanto los quieran abordar, sería excelente para información complementaria de lo que yo les acabo de resumir. Muy bien, pues muchas gracias. De antemano me despido de ustedes. Quedo atento a sus comentarios por el canal, de YouTube, de Facebook. Y pues seguimos en comunicación. Les comparto también al final mi número telefónico, mi correo electrónico para cualquier información que requieran. Se los puedo compartir sin ningún problema. Protocolos, manuales, investigaciones, artículos y demás. Muy bien.
Pues muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente sesión. Hasta luego.